queridos amigos inmobiliarios. Hoy día estoy orgulloso y honrado de poder tener como invitado a Fernando Velarde, socio y fundador de B+. Justamente comentándoles un poquito de él antes de saludarlo. Nosotros hemos visto que él tiene una gran experiencia en la parte arquitectónica y urbanística. Eso lo llevó a generar estudios inmobiliarios desde el año 2007. Entonces, obviamente, con todos estos años de experiencia ya tienes más de 1500 estudios hechos inmobiliarios aproximadamente, más de 1500. O sea, eso te genera una experiencia impresionante sobre conocimiento del mercado inmobiliario peruano, y es por eso que acá todos estamos felices de poder escuchar un poco más de tu experiencia y de tu conocimiento. Bienvenido, Fernando. Te agradezco mucho por esa introducción. Y sí, sí es importante el 2007 porque más o menos estamos alineados con el inicio del boom inmobiliario, ¿no? Y lo hemos presenciado desde cero, ¿no? Prácticamente desde que empezaron a venir estas empresas internacionales, a invertir en el mercado y cómo fue consolidándose. Hemos visto no solamente cómo se fue consolidando las distintas marcas y dinámicas del mercado, sino cómo se ha reestructurado la ciudad, ¿no? Tanto Lima, Callao, provincias, pucha, ha sido bien bonito poder estudiar eh, esta, esta, es- esta particular forma de hacer urbanismo que es el desarrollo inmobiliario, ¿no? Mira, buenísimo, buenísimo lo que nos comentas. Justamente nos da un buen puente hacia la primera pregunta. Porque la primera pregunta que nosotros queríamos ir planteando es, porque bueno, en este podcast nosotros nos dedicamos bastante a validar hipótesis. Planteamos hipótesis iniciales, las validamos, vemos qué experiencia tienen también las personas entrevistadas al respecto, y sobre eso generamos nuevo conocimiento de aprendizaje para todos. Entonces, la primera pregunta es, la hipótesis que tengo en este caso es que con una buena investigación yo puedo generar e impactar tres hilos esenciales y claves para generar la venta, que es la parte de producto, la parte de marketing y la parte de ventas. Dentro de estos tres hilos, ¿qué importancia tiene la investigación y qué has visto dentro de tu experiencia puede generar en optimizaciones o en mejoras? Bueno, eh, los impactos en comunicar el valor agregado de un proyecto inmobiliario son bastante significativos tanto en la escala del proyecto como en una escala más grande, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, ver el caso de la Costanera, como antes de que empiecen a desarrollar valía 150, $160 el metro cuadrado, y hoy en día estamos hablando de $2000 metro cuadrado en algunas zonas. ¿No? Salió hace poco la noticia de que ha tenido un crecimiento de valor de 16 veces, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa eh, que ha cambiado la percepción del sitio, ha cambiado la infraestructura, la calidad de vida del sitio, el público y las dinámicas estructurantes de esa zona. O sea, ha habido todo un cambio. Y a lo largo de todo este incremento de valor, esta zona ha pasado por distintos tipos de público objetivo y por lo tanto distintos tipos de proyectos, distintos tipos de normativas, distintos tipos de amenities dentro del proyecto. Yo me acuerdo cuando antes la mayoría de proyectos te promocionaba la piscina en el techo y después te comenzaron a promocionar otras cosas, después un tiempo el cowork. Entonces, si se dan cuenta, sí es importante, muy importante, entender bastante bien y estudiar bastante bien qué elementos están sucediendo alrededor del terreno, cuándo están sucediendo contextualmente esos elementos también van a ser importantes para poder interpretar un producto inmobiliario mucho más eficiente. ¿Y por qué tiene que ser eficiente? Porque uno siempre va a aspirar a comprar un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces, si tú diseñas un producto eficiente, vas a tener un público más amplio, porque la gente de menor capacidad adquisitiva también va a poder acceder a este producto. Y además, si tú diseñas un producto eficiente, le estás dando mucho más valor a la persona, porque dentro del proyecto puedes compartir más espacios comunes que vayan afín con su estilo de vida, pero para tú diseñar esos espacios comunes tienes que entender cómo esta familia o esta persona ha venido a comprar a esta zona, ha venido a comprar a este proyecto,
digamos, trabaja en industria, trabaja en pesca, le gusta surfear, tal vez tiene un negocio de e-commerce, trabaja en casa o quiere vivir cerca al trabajo en San Isidro. Entonces, eh, la configuración de mi producto va a cambiar muchísimo y la forma como yo comunico mi producto va a beneficiarse muchísimo más si yo tengo un profundo conocimiento de las distintas dinámicas generadoras de trabajo, de flujos, de usos y también un conocimiento profundo sobre los distintos perfiles de personas que les interesa venir a vivir por estas distintas dinámicas en la zona. Sí, claro, claro. Bueno, la pregunta también va sobre tres temas bien extensos, o sea, producto, marketing y ventas, y me parece muy bueno el resumen que haces sobre la parte de, ahorita recalcando un poco en la parte de producto, de cuáles son las necesidades de los mismos buyer persona, del target, del cliente potencial, ¿no? De este cliente perfecto que busca nuestro producto, cómo poder amoldarlo. Ahora, dentro de esto nace una pregunta sobre lo que dices, porque está bien interesante esto sobre los tipos de personas y qué buscan en los departamentos, ¿no? Hemos visto que por ahí, dentro del producto, marketing y ventas que se publica, hay, no sé si es que esto es cierto, hay tres perfiles principales. La persona que prefiere la cocina, la persona que le da mucho más valor a la sala y la persona que le da mucho más valor a su cuarto. Es algo que hemos encontrado. ¿Esto lo has podido ver dentro del mercado? ¿Hay realmente inmobiliarias que se toman esto de cabeza y hacen, por ejemplo, como en Colombia, proyectos en los cuales la cocina es el doble de grande de lo que debería ser y la sala es pequeñita? O sea, ahí hay que considerar algunos aspectos, ¿ya? Y si hablamos de Lima Top, por decirlo así, y son los lugares donde tú tienes la capacidad para poder elegir realmente el estilo de vida que quieres tener en tu espacio privado, ¿no? Ahí va a haber una valoración muy distinta si tú tienes un perfil más familiar o si tú tienes un perfil más tradicional. En cuanto a los ambientes, yo te podría decir que los perfiles familiares siempre suelen buscar tener distribuciones más tradicionales, donde la cocina ahora se acepta un poco más que esté integrado porque hay una limitante de área, pero se prefiere que esté separada y que la cocina tenga cierta importancia. Somos de una cultura culinaria, ¿no? Y en algunos distritos va a ser más importante, sobre todo por las características que hay afuera de la ventana, que la sala comedor tengan cierta representación. Si estás en el malecón, de alguna manera de Miraflores, aspiras a tener más vida social, es un distrito más vibrante y tienes este valor agregado que le puedes mostrar a tus amigos, ¿no? Que es esta gran vista al mar. Y eso no te lo vas a guardar para ti solito. Estás comprando por algo en Miraflores. Entonces, pero no es lo mismo si te compras en el malecón tal vez de La Perla, o si te vas a comprar a otro malecón en otra playa tal vez, obviamente las motivaciones van a ser distintas en cada sitio. Entonces, contextualizar. Cuando me preguntan a mí, eh, ¿dónde puedo vender el producto más rápido? ¿No? Y yo digo, bueno, ¿cuál es tu capacidad? ¿Quién es tu cliente objetivo? Y de este producto, ¿dónde tienes oportunidades de invertir? Porque no existe una fórmula mágica. Lo que tienes que saber es qué variables manejas tú, ¿no? Y entender las variables del sitio donde vas a invertir. Que eso está genial. Las variables del sitio, o sea, finalmente, muchas veces en el marketing se habla de tropicalizaciones de otros países. Finalmente, en este rubro pasa algo que el mismo distrito tiene necesidades diferentes, el comprador de ese distrito tiene necesidades diferentes y también hay que amoldarse a esto. Esto, esto está genial y me lleva justo a la siguiente pregunta que a mí me parece buenísima porque acá en el sector se habla mucho de ubicación, ubicación, ubicación. Se habla mucho de que el 80% de la venta es ubicación y precio. Entonces, acá va la pregunta que todo desarrollador o todo emprendedor inmobiliario se hace. ¿Dónde debería buscar mis oportunidades, mis terrenos? ¿Y Ya. cómo? ¿Cómo encontrar este valor? ¿Dónde está?
El problema del statement location, location, location es que viene de una tropicalización de una forma de pensar de ciudades planificadas, ¿no? O sea, estamos hablando de ciudades que tienen claramente un plan de desarrollo urbano a 30, 40 años y que el mercado es predecible y los nodos de valor están establecidos y tienen un sistema que funciona. La ciudad de Lima es una ciudad que ha crecido prácticamente en el 90% informal, ¿no? Es ocupaciones, invasiones, etcétera y demás. Y el problema de eso es que se dan distintas dinámicas en distintos nodos de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir eh, que hace un tiempo podría haber sido muy interesante, eh, no sé, pues, comprar suelo en La Molina, porque se iba a abrir la 020 y eso potencialmente te podría abrir toda la Javier Prado para edificios de 20 pisos de mi vivienda en un distrito de las características de La Molina, pero las reglas de juego cambian día a día y por lo tanto no podemos predecir tanto en función a ubicación en esas características, pero sí en función a la oportunidad, porque el problema de no tener ciudades planificadas, predecibles, es que tenemos que vivir dentro del margen de oportunidad, nada más. ¿Cuál es mi margen de oportunidad? Bueno, ahorita el mercado se puede proyectar dentro de un ciclo de vida de un edificio de vivienda. Si yo soy un inversionista pequeño, un inversionista que quiere construir un proyecto inmobiliario a la vez o dos proyectos inmobiliarios a la vez de tipologías chiquitas, ahí yo me tengo que hacer la pregunta, ¿quiero irme al exclusivo o quiero irme al social? ¿No? Cada uno va a tener sus valores, el social va a rotar más rápido, el exclusivo va a tener tal vez mayor margen de ganancia, pero va a demorar más, no sé. Entonces, es tú como desarrollador donde encuentras la oportunidad. Primero, tengo terrenos en esta zona, tengo clientes en estas zonas y tengo esta capacidad de inversión, ¿no? Lo que sí te podría decir es que hoy en día las mayores oportunidades se dan alrededor de los proyectos de accesibilidad que están cerca a nodos consolidados o en vías de consolidación. ¿Qué significa esto? Al inicio de Megaplaza, todo ese crecimiento, ahora del otro lado de la Panamericana se está construyendo un centro comercial que va a habilitar todo este suelo y también se está construyendo esta vía que es la continuación de Pasamayito, que en algunos años más le va a dar mucho valor a la zona. Entonces yo pensaría que en esa avenida donde está construyendo este nuevo centro comercial, creo que es Angélica Gamarra, si mal no recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, donde va a cruzar la periurbana, está cerca al Megaplaza, bueno, ahí tenemos una ventana de tiempo bastante interesante, porque hoy por hoy, hasta que se termine de construir la avenida, el suelo va a estar relativamente estable de valor, ¿no? Y va a ser un mercado relativamente predecible en corto plazo, y cuando se termine de liberar la avenida, todo debe de subir de valor y debe de tener más público y por lo tanto cualquier inversión ahí puede ser sostenible un poco más a largo plazo. Si tú eres un desarrollador lotero, techo propio, que te vas a esos segmentos porque tu modelo de negocio funciona así, bueno, tienes que pensar en modelos de negocio a largo plazo, ¿no? Y por lo tanto tus proyectos van a estar en 15 años, 20 años, 10 años, dependiendo de eso, tienes que identificar en qué zonas de la ciudad tienes terrenos de esas características barato y que además no tienen mucha competencia, ¿no? Y qué público ¿qué público demanda ese tipo de viviendas también? ¿No? ¿En qué trabajan? ¿Trabajan más en industria? ¿Trabajan más en transporte? ¿Trabajan más en agro? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que si yo tengo mayor demanda o me estoy dirigiendo a un público más agro, posiblemente me vaya hacia el límite del sur con San Bartolo, no sé, por especular cualquier cosa, más industrial, me pueda ir hacia Ventanilla, más agro tal vez otra vez hacia Caraballo, más pesca, e industria, me podría ir más hacia Santa Rosa, Ancón. Entonces, son las zonas donde todavía tienes suelo relativamente barato con estas condiciones, pero el problema es habilitación urbana, ¿no?
Entonces ahí hay que sumarle la capa de qué proyectos de agua hay, eso nos va a dar la ventana de tiempo, ¿no? Si en el sur ya está la planta desalinizadora de agua de Santa María que abastecerá San Bartolo, todo esto, y en el norte hay unas 3 4 proyectos de abastecimiento de agua nuevos que están en proceso de estructurarse, o sea, Sedapal creo que está cambiando de modelo de negocio y lo que va a hacer es empezar a financiarlos con dinero tipo bolsa, ¿no? Fideicomisos privados. Eh, y se concursa y se desarrolla, ¿no? Creo que estos recién se están estructurando para ponerse a concurso público. Ahí también tienes una ventana de tiempo, todo va a estar relativamente paralizado hasta que eso se active. Una vez que se active, hay una ventana de tiempo de desarrollo, de oportunidad, hasta que se consolide, porque lo que va a pasar es que cuando ya se hable de que ya se aprobó la inversión del agua, todo el mundo va a querer comprar. Pero el que compró antes, triplicó, cuadruplicó su valor, ¿no? Entonces ahí tienes dos oportunidades, dos modelos también de ese tipo. Y si ya quieres ir a donde está no el grueso de la demanda, sino el grueso del bono, mi vivienda, bueno, ahí te tendrías que ir a las zonas más límite entre Lima Moderna y Lima Periferia, ¿no? Cerca a los nodos de estructurantes como, bueno, el eje de la Argentina y la colonial, que es lo que ahorita está sucediendo, toda esta zona podría ser Pedro Miota, ¿no? Donde tienes ahí también un sector interesante que va a empezar a crecer, ahí va a aparecer oferta ahorita. Podría ser, así como Pedro Miota, la prolongación de la Tomás Marzano y te podrías ir hasta Chorrillos, por los próceres, Guardia Civil y los Cedros, ¿no? Entonces ahí tendríamos más mi vivienda en los segmentos medios y bajos. Pero como te digo, es muy policéntrica la ciudad, hay muchos nodos que desarrollar y cada uno de los nodos tiene dinámicas distintas y carencias distintas. Pero cada uno también tiene oportunidades de brandeo, porque tú puedes hablar de la marca ciudad como uno de los elementos que más valor genera en un sector. Lo que pasó en La Victoria, lo que pasó en Surquillo, lo que pasó en Pueblo Libre, lo que pasó en Barranco, lo que pasó en la Costanera. Todos esos fenómenos de proceso de consolidación, cuando identificas qué es lo que lo está motivando y por qué, puedes promocionarlo. El Queirolo, ¿no? Todo el Museo del Mali, cultura, el eje del Parque de las Aguas, ya lo puedes promocionar dentro del desarrollo inmobiliario. Y eso genera demanda, valor y velocidad. Entonces, a veces el dónde lo construyes tú. Ujú. Sí, o sea, finalmente, en resumen, viendo un poco más a fondo, la importancia de las influencias que tiene el nodo, o sea, prácticamente es esencial. Para ponerlo en otras palabras, hay que ver geográficamente, tener la visión macro de los diferentes nodos, qué se está moviendo dentro de estos nodos, y tener, por la experiencia ya, este tacto de poder saber qué tipo de perfil busca este tipo de necesidades que se ofrecen en cada nodo. Claro, Buenísimo. Ujú. podríamos hablar, por ejemplo, de qué pasa con la zona de Chilca, ¿no? Todo este desarrollo industrial, al igual que en Lurín, debería de generar desarrollo inmobiliario. Pero si tú ves, lo que ha pasado es una ocupación informal de tierras, prácticamente, o sea, creció y se desbordó la ciudad. Todo es población, este, o sea, sin agua, sin luz, sin todo esto. Y ahí se perdió una oportunidad inmensa por no entender que la industria genera demanda de vivienda. Ujú. Mira. Y así es como un nodo, tú dirías, por ejemplo, podría ser una oportunidad desperdiciada, ¿no? O sea, la oportunidad estaba en su momento, ¿no? Ahí estaba la oportunidad, estaba el mercado, de hecho, porque ¿cuánto te cuesta un lote informal o ilegal? $15,000, $20,000 en esa zona, sin agua, Aproximadamente. sin luz, sin pistas, sin veredas, sin módulo construido. ¿Cuánto te cuesta un techo propio? ¿Cuánto te costaba una casa de techo propio en esa época? Te va a costar más caro, pero es una menor cuota inicial, mucho menor cuota inicial, y sí, ya la cuota mensual era un poco más difícil. El problema, ¿cuál era ahí? El problema es que no hubo desarrollo inmobiliario porque no había suelo habilitado que lo permita y no había un proyecto de agua para ese suelo residencial.
Entonces se Ujú. dio ilegalmente, pues. Mira. Entonces, esto me parece genial. Partiendo y cerrando un poco el tema de cómo la investigación puede sacar productos y oportunidades interesantes dentro de lo que tenemos en el mercado peruano, quería entrar también a otro tema del cual se habla bastante hoy en día, que es la data. Se habla mucho de Big Data, de social listening, de ver qué dicen mis clientes potenciales en redes, canales digitales y demás. Y hay un concepto detrás del mundo publicitario y marketing que es el insight. También es encontrar esta verdad real detrás de las acciones del consumidor. ¿Por qué hace lo que hace? Esos son los insights. Entonces, la pregunta en este caso era, en la ciencia del marketing inmobiliario, ¿qué conexión puede tener la parte de Big Data con los insights que nosotros podamos sacar, con lo que podamos buscar y encontrar? Creo que se llama netnografía, o así le dicen en algunos casos, este tema de eh, leer, ¿no?, los comentarios y valorar los comentarios y opiniones de las redes sociales. Eh, o sea, ahí hay información potencial muy rica para entender distintas cosas, pero el problema es que creo que no construimos todavía suficiente cantidad de información, porque hace 2, 3 años nosotros intentamos aplicar justamente algunas herramientas de etnografía para unos estudios de unos conceptos de marca ciudad que queríamos evaluar, y de los distritos más conocidos encontrábamos muy poca información de valor porque hay muy poco escrito al respecto. Por lo tanto, hay muy poco comentado al respecto. Como es muy nicho, muy poca gente te va a decir, ah, yo quiero vivir en Surco por tales cosas. Es muy, muy, muy raro que comentes. Lo que vas a encontrar siempre es eh, delincuencia, todo lo que es prensa. Es lo que más vas a encontrar en redes sociales sobre cómo se valora la opinión de la gente. Y eso nos pareció que no era una herramienta muy útil. Big Data en cuanto a cruzar distintas fuentes de bases de datos, yo creo que eso es fundamental. O sea, tenemos herramientas de niveles socioeconómicos, tenemos herramientas de tráfico vehicular, tenemos herramientas de, no sé, de un montón de cosas en redes, y la verdad es que no existe todavía, la estamos construyendo, no existe una base de datos en la cual tú puedas cruzar información del mercado inmobiliario, información de la estructura de la ciudad que pueda ser de valor para la toma de decisiones en el mercado inmobiliario, y cruzarlo con información demográfica cuantitativa, ¿no?, de otras fuentes, para entender perfiles. Entonces, bueno, eso es algo que nosotros estamos haciendo. Si quieres te chismeo un poco. Por favor, eso está interesantísimo lo que acabas de comentar. O sea, mucho no puedo decir porque estamos en proceso de construcción de las bases de datos, ¿ya? Eh, con todo este tema de la transformación digital nos quedó claro de que ese es el camino. Big Data, como dices, escucha, donde hay que estar, y hay muy pocos especialistas que procesen la información, ¿no?, de una manera que cualquiera que esté en el sector pueda acceder a un solo lugar y tener todo lo que necesita para tomar una decisión, ¿no? Entonces nos poníamos a pensar qué cosas suelen pedirnos los clientes. Los clientes nos piden, porque ya todo el mundo, tú sabes que ya tiene en Internet información de una forma u otra de áreas, precios, velocidades y distintas características. Entonces lo primero que nos pedían era una ficha del proyecto donde se sustente, que nosotros sustentemos la información de mercado. O sea, no era una primera opinión, sino era un detalle más profundo. Eso es lo primero que nos pedían. Segundo que nos pedían era información cualitativa y cuantitativa de la ciudad para determinar si el lugar es interesante o no para invertir, ¿no?
Y lo tercero era justamente información de los perfiles de ventas efectivas y de los perfiles que puedan estar interesados en un sector. Entonces, a la hora que nos pedían eso, dijimos, bueno, si eso ya lo estamos haciendo y lo estamos manejando de esta manera, vamos a centralizar bases de datos de Lima y provincias, vamos a hacer una fuente de consulta para que la gente pueda suscribirse a un reporte online y pueda acceder a toda esta información. Y es bueno, son cruces de distintas fuentes de Big Data, de bases de datos, que nosotros las procesaremos y las vamos a poner a manera de acceso. La idea es democratizar la herramienta, ¿no? O sea, tienes, tienes toda la información a la mano, Excelente. todo está en redes, ¿no? Eso es es una herramienta que estoy seguro puede aportar bastante al mercado, ¿no? Seguramente pronto sabremos más y por ahí me da la oportunidad de hacerte una pregunta pequeñita para las personas que nos están escuchando, dándoles valor, dándoles un secretito de Fernando tal vez, es ¿qué a los emprendedores inmobiliarios, qué fuentes de información les recomendarías? Ya, bueno, hay que ir a las fuentes oficiales siempre. Yo sé que a veces cuesta un poco y es más fácil buscar algunas fuentes secundarias y noticias, pero la estadística hay que ir siempre al INEI, a apoyo, a estos para tener unas fuentes referenciales, pero la sensibilización de mercado es importante porque la mayoría de nuestro mercado es no, de alguna manera informal o chicha, ¿no? Eh, y eso es importante reconocerlo. Entonces, la mayoría de información no la vas a encontrar en bases de datos, ¿no? Tienes que ir a campo y hay que ir a los proyectos, hay que preguntar a la oferta de segunda directamente, hay que caminar la cancha. Por más que tengas el estudio de mercado en la mano, hay que caminar la cancha, porque como desarrollador inmobiliario, la experiencia que tú tengas y la sensibilización que tú tengas de haber caminado la cancha, habiendo o no contratado el estudio de mercado, te va a poder ayudar a transmitirle a tu equipo mejor los insights que necesitas para resolver el problema de esa zona. Porque solamente caminando y sensibilizando es que vas a resolverlo. Buenísimo, buenísimo, importantísimo. Entonces como dices muy bien, de esta manera podemos llegar a unas primeras conclusiones, unos primeros insights sobre los cuales podemos tomar decisiones poderosas de negocio y podemos seguir optimizando nuestros resultados. Quería preguntarte, me acabas de comentar hace poco que están viendo una nueva herramienta y a mí me interesa también saber cómo así nace la propuesta de valor de B+. ¿Qué es lo que se quiso dar al mercado como propuesta de valor? Además, es de alguna manera una ansiedad que yo tenía respecto a que siempre la información de mercado no se traducía a la realidad directamente. ¿Y qué pasa? O sea, tú veías una zona que podía estar un precio y otra zona igualita, podía estar otro precio y tú en tu cabeza entiendes, pues no, sí, no, es que esto de acá la gente dice que es mejor y esto no, pero, o sea, necesitas contextualizar ciertas cosas. Y lo que yo trataba de hacer al inicio era eso, era in- interpretar la información utilizando algunas herramientas urbanísticas y con ello poder tener una mejor lupa, un mejor foco y poder ver más allá que la data. ¿No? Porque, o sea, interpretar la información es ver mucho más allá que el número, que la data. Y el valor está justamente en cómo interpretas y cómo aplicas esa información. Entonces, la propuesta de BEMAS es eso, es tener este think tank de investigación constante, donde estamos estudiando cosas de la ciudad, donde estamos compartiendo y discutiendo conocimientos constantemente y donde estamos empapándonos también de cosas de marketing y de otras herramientas que afectan al sector y que nos ayudan a tomar estas decisiones. No solamente es el tema urbano, nace con el tema urbano, pero ya hemos ido consolidando y creciendo y nos hemos ido dando cuenta de que marketing, urbanismo, números de mercado, demografía, economía, todo de alguna manera u otra tiene que ser trabajado y analizado, sobre todo cuando estamos viendo algunos proyectos, como ahora último nos ha estado pasando, algo más grandes como
parques industriales, centros comerciales, complejos, ¿no? Que ya eso significa otra escala de análisis ya a nivel coyuntura, país, coyuntura macroeconómica y demás, ¿no? Qué importante lo que comentas, que te dio la idea, ¿no? O sea, no se puede entender al cliente o al mercado sin números, pero tampoco se le puede entender solo con números. Finalmente eso es una propuesta de valor bastante integral y está genial y se nota también en la demanda que ha generado en el sector inmobiliario. Una pregunta entonces hacia el futuro, viendo un poco la parte visionaria del señor Fernando Velarde, socio y fundador de Bemas, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la empresa? Me acabas de comentar que hay una herramienta interesantísima que están revisando. ¿Hay algo más que tienen en mente? Bueno, o sea, el proyecto que tenemos a largo plazo le tiene fe a esta herramienta que se va a llamar, bueno, mejor no digo cómo se va a llamar todavía. Le tiene fe a esta Está la herramienta, intriga, pero capítulo de intriga. está, si todavía no puedo, le tenemos fe a la herramienta, pero sabes que está en desarrollo todavía, entonces va a llegar un punto en el cual vamos a tener que empezar a testearla y ahí vamos a ver qué tanto podemos hacer o no. Entonces la herramienta por ahora, mientras que esté en fase de desarrollo, la vamos a trabajar para hacer reportes, nada más internos, y después ya lo vamos a escalar al proceso y proyecto de suscripción, que ese escalado viene de la mano con un trabajo en paralelo que estamos haciendo y que vamos a empezar poco a poco a volver a implementar, que es Ciudad Más. Ciudad Más es una revista del mercado inmobiliario. ¿Cómo explicártelo? Nuestras ciudades requieren muchísimo trabajo, muchísima inversión. Y el mercado inmobiliario ha sido un actor muy, muy importante en el crecimiento tanto de las ciudades como en las periferias de las ciudades. Pero la relación que hay entre el desarrollo inmobiliario, la información académica y la gestión de las ciudades no necesariamente está bien relacionada, o sea, no necesariamente está bien articulada. Un planificador de la ciudad está más relacionado a arquitectura, ingeniería y ley, y habla cierto tipo de idioma, ¿no? Un desarrollador inmobiliario va a estar posiblemente hacia arquitectura, pero va a estar también más hacia marketing, administración, finanzas, construcción. No necesariamente es un arquitecto urbanista o ingeniero civil. Entonces, no necesariamente hablan el mismo lenguaje, ¿no? Y, y bueno, pues la idea era eso, la idea era poner investigaciones que nosotros hacemos tanto en BMAS como en el sector en general de distintos colaboradores y artículos de opinión para sumar insights y que de alguna manera comunique y articule estos sectores que son temas muy nicho pero que generan mucho interés y a largo plazo lo que queríamos era generar contenido especializado para generar comentarios y poder tener nuestra propia herramienta de levantamiento de información de opinión de valor de redes sociales, justamente lo que tú decías de esta información de comentarios, de Facebook y de todo eso, a largo plazo es eso también, pero eso ya es mucho más ambicioso porque hay que generar interés, no solamente interés, hay que generar después el clic y después la motivación de escribir, o sea, es toda una inversión que pucha, hay que ganarse pues al público hasta que eso se logre, ¿no? Mientras tanto, somos B2B, análisis de valor agregado y análisis de investigación para estrategias en el desarrollo inmobiliario. Excelente, excelente. Muchas gracias, Fernando. Hoy día nos has dejado un montón de consejos valiosísimos para lo que es producto, marketing y ventas. Hemos visto la parte por qué acá en el Perú no necesariamente vale la frase de location, location, location. Y también hemos podido ver cuál es la gran relación entre la data y los insights que nos van a poder ayudar a generar buenas oportunidades. También nos comentaste bastante de lo que se viene en un futuro. Espero los mayores éxitos para Bemas y espero también tener pronto la oportunidad de poder volver a conversar. Te agradezco mucho por el tiempo y ha estado buena la entrevista. Gracias.